Estamos de vuelta en el Blister del Roleador, la sección de mi canal de YouTube que dedico al rol y al ocio alternativo, para hacer una entrevista a Daniel P. Espinosa, que presentó hace unos días su primer juego de rol de mesa, Raven. Sin más dilación, dentro vídeo. Bueno, pues ya estamos aquí con Daniel P. Espinosa. Encantado de que hayas venido a mi invitación para hablar de tu libro. Un placer estar aquí, Javi. Bueno, pues lo principal, ¿quién es Daniel? ¿Quién es Dani? Esa es una pregunta demasiado profunda para contestar tan rápido, pero venga. Pues soy rolero y escritor, hablando de cosas más relevantes. Llevo ya pues 10 años largos publicando novelas, relatos similares. Momento quedé finalista premio Minotauro y bueno, he escrito de terror como Necromantella, fantasía oscura como Ad Infernum, Plan Medieval, o Magnet, que es una novela steampunk. Sí, la tengo aquí autografiada. Cuando he visto que la fecha era de febrero del 2020, cuando todavía nos podíamos reunir en persona. Sí, justo antes. Es que además justo la saqué justo antes de la pandemia, con lo cual el tema físico se quedó más parado, pero bueno, a nivel online está muy bien. Llevo más de 11.000 descargas, con lo cual está estupendo. Eso es perfecto. Y vamos a enseñarla bien ya que estamos. Ahí es una ilustración maravillosa de Medusa Maker que hizo. A mí me encanta la primera frase que viene en la contraportada, que dice algo así de que es Neo York, ¿no? En 1906... el sueño de Nikola Tesla. Ya con esa frase ya me tienes ganado. Ahí. Es una utopía, es una novela de una utopía de plan, en vez de vapor, pues hay electricidad, electromagnetismo de Tesla, y es una novela de fantasía porque utiliza la ciencia, el electromagnetismo como magia y con una sociedad secreta de fondo. Como veis, el tema de magia es una cosa que siempre tengo muy presente. Y aparte de eso, pues y siempre pues soy rolero desde hace muchos años, hace ya tanto que ya ni me acuerdo. Y esto lo digo solo para que se vea que soy las dos cosas, y que siempre el rol ha estado presente en todo lo que he hecho, ¿no? Lo que ocurre que, curiosamente, aunque sí he escrito roles en vivo, porque es una cosa a la que he dedicado mucho, y sí, en Alito Darkness y tal, pues sí tengo roles en vivo y que está en una página web que tenemos y tal, pero curiosamente rol de mesa no, hasta ahora no. Así que bueno, siempre me gusta aclarar un poco los dos puntos. Muy bien. O sea, no había publicado, pero quiero decir, obviamente, llevo haciendo aventuras como toda persona que iba con el rol en esto, pues igual. Bueno, pues la verdad es que la siguiente pregunta es obligada, ¿no? Primero, es una pregunta doble. ¿Qué es lo que te ha llevado por fin a publicar un juego de rol de mesa? ¿Y cuánto tiempo llevas con este proyecto? Pues lo que me ha llevado a ello es precisamente que el rol siempre ha sido, junto con la literatura, mi gran pasión. De hecho, o sea, juego o dirijo todas las semanas, y una vez por lo menos, desde hace mucho tiempo. Y claro, tengo como 6 novelas publicadas y sin embargo nunca me he puesto a sacar un juego de rol. Lo he diseñado varias veces, algunos mundos, ambientaciones y tal, pero supongo que estaba más centrado en sacar, en escribir, en publicar literatura que en publicar rol. Con lo cual era algo que tenía pendiente, ¿no? ¿Por qué puedo hacer una novela sin mayor problema? Bueno, sin mayor problema, con el trabajo siempre requiere una novela, etcétera. No te quites mérito, ¿eh? Eso, que tiene bastante mérito eso. No, sí, indudablemente yo no quito todo el trabajo que tiene detrás una novela, es mucho. Pero curiosamente
no me centraba lo suficiente como para ponerme a hacer un juego de rol. Entonces, a principios del año pasado, del 2020, o a finales del 2019 más o menos, me puse en serio para tratar de hacer algo realmente, pues un proyecto de publicación, igual que cuando escribo. Y con lo cual empecé a trabajar unos meses antes de la pandemia y coincidió pues eso, con el confinamiento y todo, el comienzo del playtesting, que llevamos ya pues un año entero de partidas. Hice un año hace unas semanas y básicamente lo que quería era, pues igual que cuando escribo una novela hay un proceso de world building, de creación de mundo de fantasía y todo, pues es que en el rol es lo mismo. Y era una deuda que tenía conmigo mismo, simplemente, y quería experimentar y profundizar en ese camino. Muy bien. La siguiente pregunta creo que es también bastante obligada. ¿Por qué Edgar Allan Poe? ¿Qué significa para ti Edgar Allan Poe? ¿Por qué motivo has querido que tu primer juego de rol estuviera inspirado por los relatos de este grandísimo escritor? Pues la respuesta es que me gusta mucho el terror. Y Edgar Allan Poe es uno de los primeros historias de terror que leí cuando era pequeño. Y igual que mucha gente. Y en esos momentos te impresiona, ¿no? Siempre se queda ahí. Ese terror gótico está ahí muy de fondo. Entonces, cuando empecé a pensar en qué juego de rol quería hacer, surgió la idea de hacer el juego de rol Raven, que es el juego de rol que bueno, imagino que luego vendrán las preguntas. Sí, no te preocupes. Pues inicialmente yo tenía claro que quería hacer un juego de rol que tuviese elementos de terror. Quería dejar de lado de momento la fantasía medieval, aunque es algo que me atrae, pero está bastante más trillada. Y quería buscar un toque distinto. Entonces surgió de una forma bastante espontánea el tema de escritores de terror. O sea, buscaba un poco de terror gótico, y de ahí, a partir de ese momento, pues me enfoqué y decidí que Poe tenía muchísimos elementos muy, muy, muy potentes y que me entusiasmaban. Con lo cual decidí que, bueno, exploré el tema y le vi muchísimas posibilidades. Eso combinado con un mundo, digamos, inventado, fantástico y tal. Lo cual, por ahí va la cosa. Básicamente un amor profundo al terror gótico. Yo tengo un pequeño vídeo aquí hablando de literatura del detective asesor, del detective, y aunque yo en el vídeo hablo sobre todo de Sherlock Holmes y de Hércules Poirot, hablo que el primer detective es Dupin, es escrito por Edgar Allan Poe, que también tiene esa componente de investigación que evidentemente pues, es la novela de los asesinatos de la calle Morgue. No sé si tu juego también tiene ese componente de investigación que de alguna manera Edgar Allan Poe también es el padre o el abuelo de Agatha Christie o de Conan Doyle. Inicialmente el juego está enfocado en las historias, en la parte más de terror de Poe. Pues El gato negro, el poema del cuervo, el viento de la casa Asher, todo ese tipo de relatos, y cubre muchas de las áreas los elementos que toca Poe, porque no olvidemos que Poe, como uno de los pioneros o lo que se considera como que fundó el relato en su estructura más moderna, más actual, tocó muchos palos y enfocaba distintos aspectos de terror y tal, pero también tocaba, decimos, temas de ciencia, ¿no? Como el extraño caso de Valdemar con el mesmerismo y tal, y también efectivamente tiene los relatos de Dupin detectivescos. En este caso, inicialmente, en principio, Raven está más enfocado en el terror, en el tono de terror intimista y obsesivo de Poe, fantasmas, etc. Sin embargo,
Está abierto a muchas posibilidades. De hecho, puede haber algo así, porque en concreto uno de los grupos playtesting, Juanchi, estaba diseñando algo. Le conozco a Juanchi. Pues estaba diseñando algo al respecto, con lo cual da muchas posibilidades. Muy bien, pues me alegro porque además a mí sí que me gusta mucho el terror. Yo me acuerdo de ver esas películas que echaban en la 2 de Vincent Price, sobre todo en relatos de Edgar Allan Poe, como El gato negro y bueno, pues un montón más de esos relatos. El corazón del ator, el pozo del péndulo. Pero es que yo me acuerdo que casi todas las semanas echaban una y además eran todos relatos de Edgar Allan Poe y los interpretaba Vincent Price, que era bueno, pues la verdad que junto con Christopher Lee creo que son dos de mis referentes de aquella época que muy poca gente tiene, pero yo sí que me gustaba, siempre me gustó bastante el cine de terror, incluso sobre ese cine de terror un poco de serie B, ¿no? Con pocos presupuestos, no es como ahora que te hace una película de alto presupuesto y sinceramente me da bastante menos miedo. Algunas películas es que confunden el gore con el terror. Yo creo que no es exactamente lo mismo. Yo creo que el terror tiene un componente más psicológico de miedos más profundos que realmente creo que se está perdiendo. No sé si tú piensas lo mismo. Yo sí, el tema es que sí estoy de acuerdo. La mayoría del cine de terror que se hace es cine de sustos, no es cine de terror. Sí. Es cine en el que está basado slasher y todas esas cosas, sí. Es el slasher por un lado, pero luego están, o sea, da un poco, hay multitud de subtipos, ¿no? Dentro de ese género. Pero sí, el slasher, que está centrado al final, es un género que se ha vuelto ya paródico y es muy divertido de ver. Autoparódico, quiero decir. Sí, no da miedo, no da miedo exactamente. No, lo que sí consiguen dar miedo son algunas películas que tiran más por el terror intimista, ¿no? Por ejemplo, La Bruja es la película que remozó un poco el tema del terror y algunas que van un poco en esa línea, ¿no? Pues... Pero sí, pero son bueno, la serie de Haunting esa, por ejemplo, me parece un gran ejemplo de lo que es buen terror más reenfocado. Y ya centrándonos más en Raven, porque es verdad que tiene una influencia de Edgar Allan Poe, pero realmente es un mundo propio que has creado tú. Cuéntanos un poco la ambientación, lo que puedas contar, evidentemente. Se pueden contar cosas. El juego de Raven, que será publicado por la editorial Shadowlands, bueno... La idea es, tiene pinta que sería a principio del año que viene, en principio, más o menos. Esto va por agendas y todavía hay proceso de playtesting y desarrollo pendiente por mi parte. Pero el juego se puede hablar de él, de hecho la idea es ir efectivamente y ya difundiendo alguna partida que se haga ese tipo de cosas. Raven es un juego de fantasía gótica y terror, digamos. Es un juego que se desarrolla en un mundo ficticio, no es el mundo real, pero es un mundo parecido al mundo de Poe, de Edgar Allan Poe, en el siglo XIX, ¿no? Se desarrolla en lo que vendría a ser un paralelismo a América de Poe. Pero, como digo, es un mundo de fantasía porque se desarrolla en la ciudad de Raven y es una ciudad que es una ciudad maldita, que fue colonizada hacia un par de siglos y es una ciudad en la cual por las noches las calles se llenan de una niebla que roban y se llevan las almas de aquellos que salen fuera. Por tanto, la gente que vive en Raven es gente que vive en una ciudad condenada, en una ciudad en la que tienen que cerrar bien sus puertas por las noches, porque por las noches está la niebla y los cuervos. Los cuervos son psicopompos, son seres que acechan, están por todas partes durante el día y sobre todo por la noche y en la niebla, pero están en las fachadas, en los árboles, todas partes. Simplemente están ahí, pero son seres que pueden llevarse tu alma al otro lado. Y esa es un poco la clave, ¿no? El otro lado es lo que da la esencia sobrenatural
a la ambientación de Raven. En Raven lo que hay son fantasmas, de muchos tipos, de varios tipos, porque fantasma no es solo una cosa que se te aparece, ¿no? Hay una variedad de seres espectrales con distintos orígenes, motivaciones, peligros, historias, etcétera. Y esa niebla viene de brechas que hay al otro lado, que es la tierra de los muertos, y precisamente es más intenso por las noches y es lo que lo puebla todo de esos espectros. Esta niebla surgió por una maldición que fue provocada por la familia de los propios PJs. Es decir, el gancho de todo esto es, a mí me gusta siempre en las historias de rol que los personajes sean realmente los protagonistas, ¿no? Sí. Entonces, que no simplemente estén ahí de paso por investigar algo tal, sino, en este caso, los personajes pertenecen a la familia Corvus, que es la familia descendiente del fundador de la ciudad, y de la Orden de la Niebla, que es una orden de magia que precisamente se encarga de evitar que esa maldición de la niebla se lleve a todos los habitantes. Pero esa maldición la provocó la propia familia de los PJ, ¿no? Hace 200 años, porque su fundador se corrompió y aprendió unas magias prohibidas que estaban allí antes cuando se colonizó esa ciudad. Y a partir de ahí, pues bueno, el fundador, no sé, lo mataron, etcétera, pero la familia no se exterminó la familia, sino que se la mantuvo desde entonces en una estrecha vigilancia. Exacto. De hecho, los PJs están siempre sometidos a esa desconfianza por parte de la orden porque realmente tienen una tendencia a corromperse. Hay algo en los personajes, que es una maldición, que se va desarrollando a lo largo del juego, como una mecánica, que lo que hace es que pueden seguir ese mismo camino de la niebla del fundador y, por tanto, pueden llegar a corromperse, a condenarse. Y eso es lo que la orden los tiene controlados para que eso no ocurra. Estoy notando, a lo mejor es una impresión equivocada, pero veo toques Lovecraftianos aquí y también, no sé si algún tipo de influencia de Ravenloft o de ese tipo de mundo, aunque evidentemente es mucho más narrativo lo que tú nos planteas que Ravenloft, que no deja de ser una experiencia de Dungeons and Dragons, aunque con otro tipo de ambientación más gótica, etcétera. ¿Hay algo de esa influencia o es solamente una impresión equivocada que he tenido a la hora? En realidad, si ves esa influencia es porque tanto como Lovecraft, como Ravenloft, como Raven tienen todos una influencia común, que es Poe y la literatura gótica. Es decir, no es que Raven se parezca a Ravenloft o que se parezca a Lovecraft similar, es que bebe de una esencia común, que es el terror gótico, el terror clásico, el de los fantasmas, el de la niebla, el de las apariciones, el de ese terror elegante que hay detrás. Con lo cual, yo no he jugado a Ravenloft, no juego de D&D en general, he jugado muy poquito en mi vida. Lo conozco porque es una referencia inevitable, pero efectivamente, o sea, ahí está la esencia de ese terror clásico. Pero igual se puede decir que se parece a las películas de la Hammer o ese tipo de películas de serie B. A mí, ya digo, la Hammer es, ya digo, que cuando he dicho de los de Christopher Lee, lo de la Hammer es porque yo vi muchas películas de Drácula, de la Hammer, sí, y de aquella época. ¿Y quién no? Y me parecían muy interesantes, muy bajo presupuesto, pero muy inteligentemente hechas. Yo creo que había mucho talento ahí, porque no es fácil innovar cuando llevas 20 películas de Drácula hechas una tras otra. Aprovechaban. Yo lo que he hecho, siempre me ha gustado el terror, lo he dicho, y el terror gótico, y para Raven, pues aparte de leerme a Poe y todo, a releerme a Poe y leer todo en detalle, ¿no? Como los tomos que tengo ahí arriba. Pues también he leído literatura gótica, que seguramente había leído alguna, pero no toda, ¿no? Como pues eso, hay todo. Anne Radcliffe y ese tipo de novelas decimonónicas que son anteriores a Poe. Y decimonónicas de 18, vamos. Y que marcan todo este tipo de terror, que es lo que yo quería transmitir en Raven, ¿no? Y ahí es donde están las esencias del castillo encantado, de la maldición de una familia, de
de los fantasmas, de todo un poco, de esa noche oscura y siniestra al estilo Becker, por ejemplo. Este tipo de historias, este tipo de elementos están todos en la literatura, y es de donde nos viene además a quien no nos gusta el rol. Obviamente tenemos todavía más influencia en todo eso. Muy bien. Pues voy a poner, cuando termine de editar el vídeo, lo suba, voy a poner un enlace al canal de Shadowlands, es la editorial que va a publicarte Raven, en la presentación que hicieron del libro, del juego de rol de Raven. Pero como no quiero que la gente tarde como 80 minutos, no sé cuánto tiempo tardó en que se presentara tu libro, pondré el minuto exacto para que puedan ver la presentación. El debate que hubo antes hablaba de los PBTA, ¿de acuerdo? Y la verdad es que, bueno, pues aunque pudo resultar interesante, yo creo que no voy a hacer ver ese vídeo tan largo a mis suscriptores. Así que, en breve, en resumen, ¿qué de PBTA tiene tu juego? ¿Y qué mecánicas distintas puedes o vas a enfocar en este juego para aquellos que quieran, estén interesados en poder adquirirlo, que yo creo que pueden ser muchos? Pues es una muy buena pregunta. En la charla que dices, efectivamente, fue un debate sobre PBTA, y que se aprovechó para, cuando ya estaba avanzado el debate, para la editorial Shadowlands aprovechó para anunciar, y aprovechamos para anunciar Raven, del cual no se había hablado. Entonces está como en el minuto 81. Pero si alguien quiere ver un poco el tema PBTA y el debate, pues ahí tiene la charla, que además ha despertado muchísimo interés. La pregunta es que... No me has preguntado qué es PBTA, ¿verdad? Porque esa es una pregunta clara. Bueno, sí. No, puedes contarnos lo que es un PBTA, pero ¿qué de PBTA tiene tu juego? Claro. Si es que es un PBTA realmente, y qué mecánicas distintas de un PBTA tiene tu juego, porque evidentemente lo que nos interesa es qué sistema o qué nos propones a los jugadores, que yo creo que es lo más importante. Bien, pues vamos a hablar tranquilamente de esto, que da un poco de sí. Primero, creo que sí conviene explicar un poquito qué es PBTA para que la gente se ubique. Pero efectivamente Raven se basa en PBTA. PBTA es una, llamémosle, filosofía o, como estaban diciendo en alguna de las charlas que estamos teniendo, digamos un juego de herramientas para hacer juegos de rol de un estilo narrativo muy particular. Es decir, PBTA es un tipo de juego de rol indie, dentro de los múltiples que hay, y ha sido como después de Fate, que fue una gran revolución, porque es como cuando en el mundo indie entra algo cala mucho y se convierte en mainstream, ¿no? Pues Fate se convirtió en mainstream y PBTA se ha convertido en mainstream dentro del indie. Entonces, PBTA lo que te ofrece es una forma es un framework, un entorno para hacer juegos muy enfocados a una experiencia muy concreta, ¿no? Es decir, te permite construir con bastante facilidad, relativa facilidad, un juego de rol en el cual, pues por ejemplo, Brujas de la Noche, ¿no? Que es de las pilotos rusas de la Segunda Guerra Mundial, es un cuerpo de mujeres pilotos rusas que hacen bombardeos nocturnos y tal, y está enfocado específicamente en jugar las misiones de escuadrón de esas mujeres pilotos rusas, y además toda la problemática que tenían en el campamento en esos momentos, ¿no? Entonces y de eso pues hay uno, luego por ejemplo Masks, es un juego de rol de superhéroes pero adolescentes, que está más centrado en los conflictos de identidad adolescente que también los superpoderes, pero enfocado en eso. Entonces digamos que PBTA lo que hace es que te facilita el poder crear una experiencia muy marcada en un tono muy concreto, como quien dice, un escenario, una aventura ampliada, una campaña de un tema que has desarrollado exclusivo. Donde quiero hacer una campaña en esto, pues te coges, personalizas las reglas, los movimientos de PBTA y haces eso. Y te permite hacerlo pues enfocándote en una forma de narrar en el que el narrador, como el maestro de ceremonias o como se le llame,
Tiene una serie de directrices, ¿no? En plan de, por ejemplo, hacer muchas preguntas a los jugadores. Tú cuando narras no indicas a los jugadores, va a pasar esto. Incluso puede que ni siquiera digas que este es el mundo, sino que vas preguntando a los jugadores en plan de, bueno, ¿y qué tienes delante? Ah, pues una casa. Bueno, ¿esa casa qué puede ser? ¿Puede ser una guarida de alguien? ¿De quién? Y vas desarrollando a partir de ahí. Y esta persona que te pueda atacar a alguien por aquí, ¿quién puede ser? Y a partir de ahí desarrollas. Entonces te da una serie de directrices para que vayas, si quieres, construyendo de forma colaborativa la historia, basándote en... Perdón, algo que pasa con la conexión a internet. Ahí. Basándote en pues eso, en narrar colaborativamente. Las tiradas son muy escasas y están muy enfocadas. Cuando tú resuelves una acción, en realidad se resuelve cuando la activas de determinada manera, y eso genera unas acciones que están estipuladas como una especie de tablas, y que lo que hace es que provoca una reacción narrativa siempre. Siempre que tú haces algo, eso va a provocar una consecuencia en la narración, y todo es la ficción y va avanzando. Es decir, no se tira simplemente para ver qué escuchas, sino se tira para, vale, me voy a colar en la casa, muy bien, te has colado en la casa, vamos a ver qué ha pasado. Y eso genera, si alguien te ha escuchado, pero no solo que te ha escuchado, sino que aparezca alguien. Entonces, es un set de prácticas con distintas mecánicas, movimientos, playbooks y tal, que te ayuda a construir una experiencia de juego en concreto la que tú tienes ahí en tu mente, ¿no? Dentro de eso hay PBTAs que son más al estilo Apocalypse World, que es el primero que salió. Que se queda nombre al juego, al sistema, quiero decir. Exacto, es el que marcó el camino. Hay muchos PBTAs que son en realidad redefiniciones, tienen la misma estructura que Apocalypse World, pero cambian. En vez de ser apocalíptico, es, pues yo qué sé, pues es futurista y gótico, ¿no? Por ejemplo. Claro. Exacto. Pero hoy día ya hay que recordar que Apocalypse World salió hace casi 10 años, o si no, casi, tenía que mirar el año exacto, con lo cual son muchos años y ha ido evolucionando. Ahí alguien lo decía en la charla PBTA, creo, hay como 600, 800 juegos PBTA en el mundo de rol, que es una barbaridad. Y claro, algunos son muy pequeñitos, son nada más que pequeños, nada, entintados del Apocalypse World y poco más. Pero también eso ha dado a evolución. Hay PBTAs que ahora, en estos últimos pocos años, que por ejemplo no tienen movimientos, que es lo que decíamos, el texto escrito. Hay algunos que no tiran dados. Hay otros que simplemente tienen una tablita de resolución y ya está. En general, todos mantienen la mecánica básica del éxito parcial, el éxito que te produce una consecuencia, que no es exclusiva de PBTA, pero PBTA lo utiliza como un pilar. Sí, yo por lo que he entendido, a lo mejor estoy confundido, ¿no? Esto es como cuando llegó Ars Magica y el mundo de tinieblas en los 90, que cambiaron la estructura que había. Luego, como tú has dicho, Fate, o después ha sido el PBTA, ¿no? Que cambian un poco la estructura, no inventan nada, pero redefinen los conceptos. De alguna manera se enfocan, pone el foco de atención en aspectos muy determinados del juego que a lo mejor otros juegos pues no tenían tan en cuenta o era más general, ¿no? Entiendo que ese es el acercamiento, a lo mejor estoy equivocado, no sé, coméntanos. Pues hay muchísimo debate sobre PBTA. Hay mucha gente que le gusta decir eso, que PBTA no ha inventado nada, pero es que se puede decir que no ha inventado nada, igual que ningún juego de rol ha inventado nada entonces, claro, desde D&D. Es decir, ya se tiraban dados incluso antes de D&D, claro, en el tablero. Pero redefinir los conceptos es, claro, una innovación. Que decir, Mundo de Tinieblas, cuando llegó, bueno, Ars Magica antes de Mundo de Tinieblas, revolucionó lo que había, que era básicamente medieval fantástico y tiradas de D&D. O sea, básicamente era un cambió todo eso y puso el enfoque más en tirar dados, en hacer acciones narrativas, quiero decir, más que en el saqueo, en narrar. Y como dices tú, pues esto es un paso más allá. Yo entiendo que los PBTA, por lo que tú has comentado, que yo no tengo mucha experiencia, solo se tira cuando realmente es necesario, cuando esa tirada va a determinar que pase algo, no quizás como pasa con el Mundo de Tinieblas, que se hacen muchas tiradas de dados que son totalmente innecesarias. O sea que hay un matiz en eso, porque precisamente mucha gente diría con razón que en muchos juegos en realidad solo se tira cuando es necesario, pero en PBTA no es que no se tire o solo se tire cuando es necesario.
En PBTA solo tiras si las acciones que vienen definidas en el manual de juego encajan con lo que estás haciendo. Es decir, por ejemplo, ponía un ejemplo en la charla PBTA, voy a reutilizarlo. Hay un juego, ahora no va a salir el nombre, hay un juego basado en el juego PBTA, basado en Orgullo y Prejuicio y este tipo de novelas. Bien. Me saldrá el nombre. No te preocupes, y luego me lo dices después y lo pongo yo encima de la pantalla y ya está. Bien, pues en este juego lo interesante, o sea, este juego está enfocado en la interacción social en la alta aristocracia, en el romance, en las buenas impresiones, en esa seducción al estilo Bronte, etcétera. Eso quiere decir que si tú en ese juego llevas un personaje y lo que quieres hacer es, no sé, robar unos caballos a un alto aristócrata porque quieres ir a conocer a tu amada o algo tal, a sorprender o lo que sea, o a tu amado, tú no vas a tirar por eso, aunque sea una situación absolutamente de riesgo, pero no vas a tirar por un sencillo motivo, porque en las reglas están definidas para que solo las acciones que marquen el tono de la historia se tire por ellas. Entonces tú las acciones que tienes son, pongamos, no me acuerdo, o sea, no me acuerdo cuáles son, pero pongamos que son, pues causar una impresión, una reunión social, tomar el té, una exhibición a caballo, o sea, esas son tus acciones, que no son ni siquiera las acciones básicas de percepción, de acechar, de lo que sea. Entonces, tú la percepción de acechar, etcétera, la vas a hacer siempre, van a salir siempre porque no son lo relevante. Lo relevante es, una vez que tú has venido con los caballos, es cuando sí vas a tirar para impresionar a la persona. Entonces ahora es una tirada de impresionar. Entonces hay una diferencia muy sutil ahí, porque eso lo que hace es que la historia avance en el tono específico que tú has definido para ese PBTA. Es un matiz bastante importante. Suena interesante. ¿Y Raven innova algo con respecto a otros PBTA o vale, hay pues, algún rasgo interesante que nos quieras decir? ¿O? Vale, ahora sí, hablamos de Raven. Dicho todo esto sobre PBTAs, yo quise hacer Raven basado en PBTA porque yo soy muy fan de Fate, pero cuando descubrí PBTA vi que tenía un elemento narrativo que me gustaba mucho. Entonces, efectivamente, Raven se basa en PBTA. Las primeras versiones de Raven, la primera versión de Raven era PBTA puro, con movimientos escritos, y los movimientos eran actuar tenebrosamente para desatar tu maldición, por ejemplo, ese tipo de cosas. Las acciones siguen estando, ¿no? Pero ocurre que con el tiempo y el testing y viendo un poco también cómo ha ido evolucionando PBTA, precisamente he visto que Raven es una ambientación muy amplia. Porque hay una cosa importante, Raven tiene una ambientación predefinida, que es una cosa que en PBTA no se suele dar mucho, porque está centrado mucho en improvisar, pero es compatible. Hay otros juegos PBTA que tienen ambientación. Entonces, ¿qué ocurre? Que en Raven en realidad tú puedes hacer cosas de distintos tipos. Puedes centrarte en una historia de terror totalmente intimista, puedes centrarte en explorar los lugares secretos de la mansión, puedes meterte en indagar la metatrama de la ciudad, o meterte en un misterio que realmente hay algo de investigación, de intriga con una amenaza y tal. Entonces necesitaba algo un poco más amplio. Y ahí es donde estuve explorando y vi que efectivamente PBTA había evolucionado de forma que, manteniendo las directrices de esto que estamos diciendo, de que el narrador va haciendo preguntas y va desarrollando a partir siempre de los PJs, que las acciones que se detonan son las que marcan tono, etcétera. Pues yo he evolucionado el sistema PBTA, he variado el sistema PBTA para el sistema o la filosofía, digamos, el estilo PBTA tradicional, de forma que me resulte más flexible. Busco algo que sea sencillo de usar y al mismo tiempo permita que se adapte perfectamente a la ambientación de Raven. Y me fijo en cosas como, por ejemplo, Quietus, es un juego de terror intimista, de terror melancólico y tal, muy sencillito,
pero tiene una base, dice que inspirada en Blades in the Dark. Bueno, pero Blades in the Dark se inspira en PBTA, con lo cual tiene un poco esa esencia de que en realidad a partir de una tabla única y una serie de gestión de amenazas vas tirando, no tiene movimientos, por ejemplo. Yo qué sé, Trophy Gold me parece, es también una evolución a partir de Blades in the Dark, que coge el concepto, te lo simplifica y desarrollas una historia de fantasía de terror sin movimientos, pero con todos los elementos narrativos de los movimientos del narrador, de las directrices del narrador, tal. Entonces, sí, tienes esencia PBTA. En el caso de Raven, los movimientos siguen existiendo, pero simplificados, porque es importante marcar el tono. Y a partir de ahí tiene una serie de mecánicas, ¿no? La mecánica de la maldición particular de la familia es muy importante. Y hay otra mecánica también clave, que es que eso, como muchas de las cosas de Raven, los jugadores deciden en quién hace el foco, ¿no? Y quién narra, que es por ejemplo la persona amada. Las historias de Poe, las historias góticas están muy centradas en la obsesión con la persona amada muerta, que se enamora de un fantasma, etcétera, muy ligeria, Sí, etcétera. bueno, evidentemente el propio El Cuervo, que supongo que es la que da nombre a este juego, está todo el rato el protagonista añorando a su amada, que efectivamente. Exacto, pues esa es la idea. Pues claro, entonces eso todos los conceptos, ¿no? De hecho, la persona amada es un eje que se puede utilizar para según qué historias, o puede ser una complicación que te genere problemas de tal modo de que, oye, tu persona amada igual resulta que ha vuelto de la tumba y está generando problemas en algún sitio y eso te genera un montón de complicaciones. Bueno, voy a hacerte un par de preguntas rápidas ahora. La primera, ¿para cuántos jugadores crees que puede ser una partida ideal? ¿O no, lo ves muy variado? O... Yo lo veo que es un juego que en principio cuanto menos jugadores, o sea, cuanto menos pocos jugadores, creo que puede funcionar muy bien entre 1 y 4 jugadores. Las partidas pretesting las estoy haciendo un grupo de 4 personas y funciona fantásticamente, porque además he dicho 1 porque efectivamente, como está muy centrado en las historias personales, puede funcionar, pero sí es cierto que la sinergia que hay entre los personajes, que son hermanos, es fundamental para desarrollar todo, en todas las tramas y todos los conflictos que hay entre los propios hermanos, los problemas que generan fuera con la orden, todo, en la mansión y todo. Otra cosa importante, bueno, yo cuando vi la portada del libro, que ya lo habrán visto mis suscriptores todo el rato, porque la he puesto todo el rato aquí, me quedé enamorada. No sé quién es el dibujante de esa portada, si va a haber más dibujos como ese en el interior, pero la verdad es que a mí ya me lo ha vendido. O sea, con lo que tú has contado y sobre todo la portada, take my money, vamos, básicamente. A mí me parece también espectacular. Esto es una composición de Marlock, que es el estupendo ilustrador que tienen, el maravilloso ilustrador que tienen en Shadowlands, que si habéis visto los juegos que publica Shadowlands, todos tienen un aspecto gráfico cuidadísimo y muy, 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 muy llamativo, espectacular. Por ejemplo, Robota, ¿no? Entonces, pues eso, estábamos hablando de la estética del juego de Raven y tal, y propusieron esta ilustración y sí, también igual me parece maravillosa ese aspecto del libro antiguo de tapa dura con solo 2 colores, bueno, un rojo con varios tonos, rojo con negro, que es una combinación muy bonita, la verdad. Sí. Yo me acuerdo cuando salió Requiem, Vampiro Requiem, que no tuvo mucho éxito, pero salió a 2 tintas y era, o sea, el juego por fuera era precioso, quiero decir, era muy atractivo. Muy llamativo, sí. Y preguntabas, que se me va a olvidar, que si el estilo va a ir un poco en esa línea. Sí, entiendo que sí. Todavía queda mucho por hacer, pero sí, esa ilustración, por lo que tengo entendido, está hecha para que marque un estilo de juego, claro. Bueno, yo ya conté en mi canal que yo recibí el Robota con un daño. Les pregunté a los de Shadowlands, en 3 minutos me respondieron y al día siguiente tenía este libro completamente nuevo. La verdad es que la experiencia que tengo como
como cliente con Shadowlands me ha sido bastante friendly. ¿Qué tal tú, desde el otro lado, como trabajador, como autor, Colaborador. como colaborador? ¿Qué tal con la gente de Shadowlands? Yo estoy encantado, me parecen una gente maravillosa. Con quien más trato es con Fran, que es al final un poco Sí. el editor, tema de rol y tal. Y muy contento porque los encuentro sumamente abiertos, sumamente receptivos, sumamente entusiasmados, con muchísimas ganas, muchísima energía, con lo cual me parece, no hay nada mejor que un autor pueda recibir que eso, ¿no? El entusiasmo de la editorial por lo que les estás ofreciendo. Muy bien. Bueno, tengo unas preguntas que me han dado de un foro que se llama Los lunes al rol. No sé si te suena de algo. Entonces, Ana y Enrique me preguntan que si esto va a ser una preventa o va a ser venta directa y si va a haber extras para los que quieran comprar el juego. Ana, de hecho, dice que una camiseta con la imagen del cuervo de la portada se vendería bastante bien. Pues esto deberían ser preguntas para la editorial, porque yo son cosas que no sé, pero probablemente la editorial dirá que todavía es pronto para saberlo, pero yo lo de la camiseta me parece una idea fantástica. De hecho me voy a apuntar para ver qué posibilidades hay. Sobre si es preventa o no, no lo sé. Eso ya va a depender de la filosofía de la editorial cuando llegue el momento. Y sobre si habrá extras, pues me gustaría que hubiera alguno, sí. Y ya veremos. Es posible que haya algo. De hecho, algo se puede estar moviendo. Bueno, de este mismo foro, David y Fernando me han puesto otro planteamiento. Es si esto está enfocado más a historias cortas o one shot o está más enfocado a una campaña larga o cuál es el planteamiento un poco de las partidas. Bueno, Fer también preguntaba que si va a haber bestiario de criaturas o... Por cierto, bonita taza. Nunca más. Grandes preguntas las del foro. Es una pregunta muy interesante y muy acertada. Permiten las dos cosas. De hecho, yo en el playtesting, o sea, en el grupo de testing hemos jugado las dos cosas. Por un lado, one shots, que además he dirigido one shots a varios grupos ya. Con lo cual, que se enfocan en una historia de terror totalmente conectada y que surge orgánicamente de los propios personajes. Y enfocadas en un único tema. Pues puede ser de 1, 2, 3 sesiones, eso ya depende del ritmo de juego. Y al mismo tiempo, también Raven se puede jugar perfectamente como entorno de campaña, porque de hecho nació mucho como eso. Es decir, yo cuando diseñaba Raven estaba diseñando un entorno de campaña con varias capas de misterios. Hay varios enigmas en el mundo de Raven, ¿no? Como qué es lo que provocó de verdad la maldición, qué son esas ruinas más antiguas que hay en la ciudad y por qué están ahí, quiénes eran los que estaban en la ciudad antes, justo cuando llegaron. Sí, antes de que el fundador cometiera eso de utilizar la magia oscura que había ahí, ¿no? Exactamente, pero esa magia oscura se le enseñó a alguien, que es la logia, claro. Y la logia, qué secretos tiene. O sea, hay toda una serie de capas de misterio en Raven. Y la idea de hacer el juego de Raven es precisamente mostrar la ciudad en distintos barrios, distintas zonas, con distintos antagonistas o facciones que hay ahí, ¿no? Porque está la orden, está el gremio, etcétera. Y presentarlo como un sandbox para que se pueda explorar y jugar al estilo que se quiera. Y incluso la idea es también más adelante poder publicar una campaña con precisamente la metatrama así de fondo de Raven, con los PJs como siempre como centro de todo. Entonces sí, permite jugar one shots, permite jugar campaña. De hecho, lo he dicho, este año hemos estado jugando, evolucionando la campaña, intercalándolo con varios one shots que pueden ser de terror. Pues es simplemente una fiesta aristocrática, como hicimos una partida que era de, bueno, vamos a una fiesta aristocrática que claro, se complica porque todo se tiene que complicar, sí. Pero abierto. Puedes hacer partidas de exploración solo en plan de lo que ocurre dentro de la mansión.
la mansión no he hablado, pero la mansión es un sitio enorme con muchos sitios desconocidos dentro de la propia mansión que los propios jugadores pueden ir explorando y descubriendo tanto misterios como amenazas dentro de la mansión y todo. O sea, entonces da para varios tipos de partida. ¿Vendrá alguna aventura en el libro o vendrán solamente ideas ideas para que el narrador o maestro de ceremonias pueda crear la magia? O narradora. Pues sí, hombre, a mí siempre me han gustado los juegos de rol que vienen con aventuras, con lo cual es obvio que Raven traerá aventuras o misterios, como me gusta llamarlos. Con lo cual sí, tendrá por supuesto. ¿Y serán rejugables? ¿Rejugables por el mismo grupo? Sí. Si pueden verlo desde diferentes perspectivas o... Eso no lo sé. No es algo que me haya planteado. No sé si se tendría mucha gracia rejugar algo, pero vamos. Era una pregunta del foro, yo tenía que meterla. David nos ha dejado esa pregunta, así que... Yo creo que, si lo ha preguntado David, puede ser que esté pensando entonces en la base PBTA. A ver, si lo piensas en ese sentido, depende de la flexibilidad que tú quieras aportar a la hora de improvisar y crear. A nivel de diseño, Raven va a proporcionar un entorno definido con muchos huecos en blanco, pero te va a dar la opción de que tú cojas esa base, respetes unos pilares mínimos, como por ejemplo que los cuervos son peligrosos y la niebla mata y cosas así, y a partir de ahí te va a permitir que en realidad cojas y deshagas a tu antojo o tal. Entonces, ¿te podría permitir rejugar? Sí, entiendo que sí, pero esa pregunta se respondería igual que con la mayoría de los juegos de rol, que es igual que cualquier otro juego de rol que no esté basado en la pura improvisación. Bueno, ya nos estamos alargando mucho. Yo creo que va a ser un momento para finalizar, pero te voy a dejar un momento si quieres contar alguna cosa más, algo que creas que no te he preguntado, algo que creas dejar claro sobre el juego y animar a los futuros compradores. Pues qué decir, que Raven es un juego pensado para diseñado y creado desde el amor al terror gótico y a la fantasía y a la magia. Porque no hemos hablado apenas de magia, pero los personajes, o sea, la orden de la niebla que hay detrás es una orden de magos, los personajes también tienen ese componente de magos, con lo cual la magia es tenebrosa, peligrosa, pero existe, es una base fundamental. Es un juego creado para disfrutar sus elementos, el terror a nivel atmosférico y el terror gótico. No es un juego para dar sustos, porque el terror gótico es más elegante, ¿no? Claro, no nos asusta ya, pero es muy bonito de ver. La idea es que Raven sea un juego elegante y bonito de disfrutar, donde uno pueda recrearse tanto narrando como jugando, como describiendo su personaje desde todos los estereotipos de elegancia, oscuridad y aristocracia, porque los personajes son aristócratas. Y para disfrutar todos los elementos espectrales y tenebrosos de esas historias, y con esa base desde el mundo de fantasía que te mete en un mundo en el cual puedes explorar, que no es el mundo real. Con lo cual, si esos son los elementos a quien le gusten, pues es para quien está pensado. Sobre un tema que puede pensar alguien, en plan, si a mí no me gustan los PBTA, este juego es para mí. Como digo, el sistema va a estar basado en PBTA, pero va a tener suficientes particularidades y va a ser la idea bastante flexible y sencillo como para que uno no tenga que pensar en es que hay PBTA, Apocalypse War. Mi objetivo es que la gente vea Raven no como PBTA, sino como Raven. Raven es un juego de terror gótico, fantasía y magia, y que el sistema sea lo más transparente y que potencie la experiencia narrativa. Lo más importante es la ambientación, es lo que tú quieres primar en este juego, entiendo. Absolutamente. Bueno, pues Dani, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos cuando hagamos el unboxing del juego. O antes. Pues muchas gracias por la charla, Javi, y por la oportunidad. Pues un saludo y nos vemos muy pronto. Adiós.